Respecto a la pregunta número 1, podemos apreciar que la empresa para la que trabajas aplicó la medida durante la pandemia. La moda se mantiene en otras que no estipularon por el Estado. Sin embargo, si sumamos la suspensión perfecta y la opción de me despidieron, tenemos un 45%, es decir, 45 personas de toda la encuesta que en este momento no se encuentran laborando, que es casi la mitad. En la pregunta 2, en relación con los ingresos mensuales, actualmente estos se mantienen, es decir, que la mayoría de personas encuestadas mantienen su ingreso, haciendo un total del 42%. Podemos apreciar en el gráfico que si sumamos la opción de ya no tengo ingresos mensuales y han bajado considerablemente, podemos ver que son 53 personas las que han visto afectada su situación económica durante la pandemia. Buenas noches con todos. En esta oportunidad voy a hablar del desempleo y una vez iniciada la pandemia, ¿cuánto tiempo te tomó conseguir un nuevo empleo? Según nuestros encuestados, el 52% les tomó entre 0 y 4 meses, es decir, no les tomó mucho tiempo. El 23% fueron entre 5 y 8 meses, el 13% entre 13 y 16 meses y el 12% entre 9 y 12 meses. El tipo de variable utilizado para esta pregunta fue una variable cuantitativa discreta. Ahora, ¿qué herramientas del Estado utilizaste para conseguir un nuevo trabajo? El 80% de nuestros encuestados no recibió apoyo del Estado en el ámbito laboral. El 14% fueron contrataciones públicas, el 3% fueron contrataciones especiales por COVID-19 y el otro 3% fueron campañas del Ministerio de Trabajo. La variable utilizada aquí una variable cualitativa nominal. De las personas que conoces, ¿qué edad tienen en promedio las desempleadas a causa de la pandemia por la COVID-19? De las personas encuestadas, un 38% respondió que la edad promedio era de 18 a 28 años, un 34% de 29 a 38 años, mientras que un 14% consideró que la edad promedio era de 39 a 48 años y de 49 a 58 años. En esta pregunta utilizamos la variable cuantitativa continua. ¿Cuál crees que es la principal causa de desempleo durante la pandemia por la COVID-19? De las 100 personas encuestadas, un 47% consideró que la principal causa era la baja productividad de las empresas, un 36% la cuarentena estricta durante los primeros 3 meses impuesta por el gobierno, un 12% consideró que era la reducción de la inversión privada, mientras que solo un 5% la imposibilidad a acceder al beneficio de Reactiva Perú. En esta pregunta utilizamos la variable cualitativa nominal. ¿Cuántos miembros de tu hogar están desempleados? El 53.5% indica de que al menos una persona de su entorno familiar habría perdido su trabajo, mientras que el 10.9% indica de que por lo menos 4 personas habrían quedado desempleados. Para esto se usó la variable cuantitativa discreta. ¿Cuántas personas de tu entorno perdieron el trabajo durante esta pandemia COVID-19? El 40.6% refiere a que entre 1 y 2 personas habrían perdido sus trabajos a causa de la pandemia. El 35.6% indica de que entre 3 a 4 personas habrían sufrido la pérdida de su trabajo. Entre 5 a 6 personas, el 11.9%, y el mismo resultado se obtiene para 7 o 8 personas. Para este caso, la variable utilizada fue la cuantitativa continua. En la pregunta ¿qué rubro consideras que fue el más afectado durante el COVID-19? Un 49% de las personas que encuestamos consideraron que los sectores más afectados fueron bares, discotecas o cines. Un 37% consideró que fue el turismo, un 11% restaurantes y una pequeña minoría pensó que el rubro más afectado fue hotelería. ¿En qué sector laboral se encontraba usted trabajando al momento de ser despedido? La gran mayoría de las personas indicaron que estaban en el sector privado, un 80%, un 12% en el sector público y un pequeño porcentaje no trabajaba
o se dedicaba al trabajo independiente. Pregunta 11. ¿Qué tipo de contrato laboral tenías cuando empezó la pandemia del COVID-19 en el país? Vemos que esta pregunta es de la variable cualitativa nominal, porque las opciones dadas no son numéricas y tampoco están ordenadas. Vemos que la frecuencia absoluta se representa mejor en una gráfica de barras, asimismo la frecuencia relativa en una gráfica de circunferencia, debido a que estas se expresan en porcentajes. Pregunta 12. En relación a la pandemia del COVID-19 y la crisis de desempleo ocasionada, ¿sientes que tu calidad y estilo de vida fueron afectadas? Esta pregunta es de la variable cualitativa ordinal, ya que las opciones dadas no son numéricas, pero sí está en un orden jerárquico. Va de menor a mayor. También asimismo las frecuencias absolutas se representan en una gráfica de barras y la frecuencia relativa en una gráfica de circunferencia. Muchas gracias.